buenas para todos. Dios los bendiga y reciban un fraternoso abrazo en el amor del Señor. El día de hoy, esta enseñanza lleva un título: Dios es fiel. La pregunta que tal vez nos haríamos es: ¿y ustedes lo son con Dios? ¿Si somos fieles con Dios? Dice la Biblia, abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 17. En Génesis capítulo 17, verso 1, dice así: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios, para usted que nos escucha por primera vez, usted que es muy reciente en la iglesia, sepa que Dios siempre ha hablado, y Dios es el mismo de ayer, de hoy y del futuro, para siempre. Y Dios ha querido siempre hablarle al ser humano y dirigirlo. Y Dios le decía: y pondré mi pacto entre mí y ti, le decía a Abraham, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, verso 3, se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Imagínese qué bendición. Y Abraham no tenía hijos, pero Abraham le creyó a Dios, porque la palabra de Dios es fiel, porque Dios cumple sus promesas y Dios es leal. Porque recuerden, Dios es fiel. Y Abraham le creyó a Dios. Tenía esa fe, esa convicción y esa promesa de que sería padre de muchedumbres. Y si vemos, Abraham, Dios le cumplió, le dio hijo a Isaac. Isaac engendró a Jacob y lo hizo padre de un pueblo que empezó a crecer, un pueblo el cual Dios quería que ese pueblo fuera su especial tesoro, un pueblo especial sobre todas las naciones. Y Dios quiso que ese pueblo fuera tan especial que comenzó a ponerle ordenanzas, estatutos, decretos. Y a través de estos grandes patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob fue llamado después Israel, solamente Dios quería que para que fueran parte de ese pueblo de Dios, ese pueblo físico, se circuncidaran el prepucio. Isaac engendró a 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Es un recuento rápido que estoy haciendo de la Biblia. Pero recuerde, es importante leer la Biblia. Tiene un principio, Génesis, tiene el último libro, Apocalipsis. Y aquí estoy haciendo un recuento de esa parte de Génesis, cuando Dios le decía a Isaac y le mostraba todo ese poderío y ese respaldo que tenía, porque Dios amó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jacob, uno de sus hijos menores, o llamémoslo Israel, que Dios también le cambió el nombre y le dijo: serás Israel. José por envidia de sus hermanos, fue vendido como esclavo y llegó a vivir a Egipto, una tierra llena de paganismo. Un paganismo significa que se adoran imágenes,
de animales, de hombres, de seres, y se les hace culto a ellos. Eso es paganismo. Y allí llegó a vivir José como esclavo. Pero Dios, que siempre ha querido a sus hijos, a su pueblo, recuerden, su especial tesoro, ponerlo muy en alto, y lo puso por segundo del faraón. Y Dios lo respaldó en gran manera a José. Vino un momento, narra la Biblia, de hambruna, y vienen sus hermanos, luego viene su padre, y habitaron allí, en Egipto. Muere el faraón, muere José. Y este pueblo comienza a mezclarse, el pueblo de Israel, su especial tesoro, donde Dios les decía a ellos, cuidado, no hagáis conmigo dioses de oro, de plata, no te inclinéis a ellos, porque yo soy espíritu y verdad. Así Dios les hablaba en Éxodo, por ejemplo, capítulo 20. Pero este pueblo se fue contaminando con ese pueblo pagano y comenzaron a ser esclavos de los egipcios. Y duraron así 400 años. Y llevaban 400 años en esa esclavitud. Y le clamaban y le decían, ¿y a dónde está el Dios de Abraham? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Dónde está ese Dios poderoso? Y Dios les envió a un Salvador, a Moisés. Y Moisés vino y comenzó Dios a hablarle. Le hizo un llamamiento cuando una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios desde esta zarza le habló a Moisés y le dijo, tú sacarás a mi pueblo de esta esclavitud y lo vas a llevar a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Y allí llevarás a mi pueblo. Y Moisés decía, pero ¿cómo voy a hacer esto para que mi pueblo crea? Para que el pueblo me siga. Y como la palabra de Dios es fiel, porque Dios es fiel, Dios le decía, te daré poder. Y si leemos, dice que, por ejemplo, ¿qué tienes en tu mano? Le preguntó Dios a Moisés. Y dijo, una vara. Dijo, échala sobre el suelo, y se convirtió en culebra. Y Moisés le huía a esa culebra, narra la Biblia. Y Dios le dice, tómala de la cola, y volvió y se convirtió en vara. Mete tu mano a tu pecho. Y cuando la sacó, estaba enferma esa mano. Y volvió Dios a decirle, vuelva a meterle porque le había dado lepra. Vuelva a meterla. Y salió sana. Entonces Dios le decía, mira, yo estoy contigo, te daré poder. Y mi pueblo creerá. Y mi pueblo saldrá victorioso. Siendo un pueblo esclavo. Imaginémonos hace casi 2700 años, 2800 años. La pobreza, la esclavitud que vivían ellos. El maltrato que vivían. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y viene Moisés, se presenta ante el faraón. Y el faraón permite hablar con Moisés. Y se vivían situaciones muy difíciles. Pero Dios, para demostrar que estaba con Moisés, recuerden las 7 plagas. Y la última fue cuando Dios le anunció que ya para que ellos salieran de este pueblo, vendría la muerte de todo primogénito, de animales, de los hijos de los egipcios. Y es cuando Dios manda a celebrar la Pascua, que comieran cada uno de lo que pudieran y que pintaran los dinteles de su puerta con sangre, para que cuando pasara el ángel heridor, no hubiera mortandad en medio del pueblo de Israel. Porque palabra fiel era. Y pasó ese ángel y murieron los primogénitos de los egipcios, de sus animales. Y fueron expulsados ellos de Egipto. Solo que fueron expulsados
basado en la promesa que Dios había dado, porque Dios es fiel. Y Dios tenía que cumplir su promesa. Y salieron ellos con joyas, con ganado. Salió como un pueblo rico, siendo esclavos salieron ricos, porque Dios tiene poder para cambiar todo. En un momento. Y salió este pueblo. Y Dios los llevaba a la tierra prometida. Pero Dios dice que, narra la Biblia, que Dios endureció el corazón del faraón. Y viene el faraón a querer destruir a este pueblo. Viene con su ejército poderoso. Porque recuerden que Egipto era una nación poderosa. Y vinieron a arremeter contra el especial tesoro, el pueblo de Dios. Y tenían una barrera natural, el mar Rojo. Y Moisés, ¿qué hago? Y Dios dijo, levanta esa vara y verás mi poder, respaldo. Y levantó su vara y el mar se abrió y pasó ese pueblo. Cuando dice que el ejército entró también a pasar en medio de esas aguas que se habían abierto y venía el ejército de los egipcios, se cerraron las aguas y destruyó Dios a ese ejército. Mire qué hecho tan extraordinario. Qué momento tan magnífico el que pudo apreciar ese pueblo viendo el cumplimiento de la palabra fiel y el respaldo que Dios le daba a este gran patriarca, a Moisés. Pero a los 3 días, este pueblo comenzó a murmurar. Este pueblo comenzó a ser desagradecido. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Olvidamos pronto las razones, los beneficios, lo que hemos recibido. Y comenzaron, diría yo, a ser infiel, a murmurar, a ser desleales con Dios. Y le decían a Moisés, ¿a qué nos sacó Dios de la esclavitud? A morirnos aquí de sed, de hambre. Y dice que Moisés tocó la peña y brotó agua. Dios, para complacer a su especial tesoro, hizo caer maná, pan del cielo. Y al caer este pan del cielo, dice que pasado otra vez el tiempo, y decían que cansaron de comer maná, pan del cielo, de esta gran maravilla, de esa gran misericordia de Dios, porque Dios le prometió que sacaría a esta nación y la cuidaría y sería su guiador. Y si leemos la Biblia, dice que a través de un torbellino los guiaba de noche, de día, resplandecía. Pero por la dureza de corazón, mire que Dios los llevó aquí al Sinaí y llegó al monte Oré. Y ahí le dijo Dios a Moisés, sube tú. Nadie más se acerque a este monte. Va a subir tú. Y dice que Dios habló con Moisés a través de unas tinieblas. Y le dio los 10 mandamientos, pero Dios le decía, mira lo que está haciendo el pueblo. Mira, se olvidaron que yo soy espíritu y verdad. Y cuando bajó Moisés se encontró que habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Entonces Moisés se entristeció y entendió Moisés que ese pueblo era infiel, que no eran capaces de serles leales a Dios en sus mandatos, pero Dios había dado una palabra que llevaría a esa nación a esa tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, y se los llevó. Solo que Dios, en vez de haberlo hecho pasar y durar un mes, considero yo que un mes a pie pasando ese desierto y llegar allí, duraron 40 años. ¿Pero por qué duraron 40 años? Porque fue un pueblo de duro corazón, de duro cerviz, dice la Biblia. Y por eso dice Dios que llegó esa otra generación a ver esa tierra prometida. Pero cuando llegaban a la tierra prometida, allí estaban los filisteos, los amorreos, los jebuseos, los heteos.
Y Dios les fue advirtiendo y les dijo, cuidadito, no te vayan a mezclar con ellos, destrúyelos. Ellos tienen dioses hechos con manos de hombre. Cuidadito con mezclarse con ellos. No cojan nada de ellos que está contaminado. Y destruyan a todo, hombres, mujeres, niños, todo lo que ellos tienen. Y vemos cómo Dios comenzó a darles grandes batallas, donde recuerden que por la época las batallas eran con lanzas, a espada. Y vemos cómo eran batallas de 500 contra 1000 o 5000 o de 1000 contra 10,000. Y prevalecía el pueblo de Dios, porque Dios le daba palabra fiel a Moisés. Y le decía, levanta tu vara, manténla en alto y vencerán. Era solamente su palabra ha sido fiel, la de Dios. Y dice que Moisés mantenía su vara en alto y vencían y prevalecían las batallas el pueblo de Dios. Si bajaban la vara, comenzaba a prevalecer el otro pueblo. Pero volvía otra vez y levantaba su brazo con la vara en alto y ganaban batallas. Para que Dios quería que le dieran la gloria, que lo honraran, que fueran obedientes. Y por eso Dios a través de esos 10 mandamientos les dice, mira, aquí están estos mandamientos. Pero como mi pueblo ha crecido, tengan estos estatutos, reciban estos estatutos, ordenanzas, decretos, para que convivan en comunidad. Y les estableció normas, reglas, para que ellos la cumplieran. Y cuando llegaron a la tierra de Canaán, les tocó luchar, pero no fueron obedientes, no fueron leales a la ordenanza que Dios les había dado, por su corazón que era tan duro. Dejaron para sí las mujeres de estas naciones que ellos habían dominado y no cumplieron con exactitud la orden que Dios les había dado. Con el tiempo, ellos tomaron a estas mujeres de estos pueblos, de estas naciones, las tomaron como esclavas. Y con estas mujeres fueron teniendo intimidad. Con el tiempo se fueron enamorando de ellas. Y ellas con el tiempo fueron sacando sus dioses, sus ídolos, como Acera, como Astoré. Y comenzaron este pueblo que sabía que Dios era espíritu y verdad. Comenzaron a adorar también estos dioses. Entonces Dios comenzó a anunciar a través de sus profetas que vendrían naciones del oriente, del occidente, que los destruirían. Pero como Dios, su palabra es fiel, Él le había hecho una promesa a Abraham que sería padre de muchedumbres. Y Dios quiso que este pueblo fuera fiel y leal a estas promesas. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Mire que cuando Moisés estaba reunido con todos ellos, le recordaba las palabras. Porque como todo ser humano se olvida pronto de muchas cosas. Y Moisés tenía que constantemente recordarle a este pueblo su especial tesoro, decirles, oiga, mira lo que dice en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué significa ello? Que usted es un pueblo especial, santo, apartado. Y mire lo que dice acá después del punto y coma. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, Dios les decía eso. Ustedes son escogidos para Dios y somos más especiales que todos los demás pueblos,
por más poderosos que sean, por más grandes que sean, nosotros somos ese especial tesoro para Dios. Pero Dios quiere que seamos santos. Y santo significa apartados para Dios. ¿Y qué tenían que hacer para ser santos y apartados para Dios? Someterse a los estatutos, ordenanzas y decretos que Dios les había establecido. Y les recordaba a Moisés y les decía a este pueblo, dando, me imagino, ese discurso, y les decía, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mire lo que Moisés le recordaba, no es que seamos tan especiales. Lo que pasa es que Dios, Jehová, nos ha escogido, fue su voluntad. Y dice que era el pueblo más insignificante, más pequeño. Pero le recordaba Moisés a este pueblo y le decía en el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac, Jacob. Dijo, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, del rey de Egipto. Y esto fue lo que hizo Dios con este pueblo. Fue con mano poderosa. Fue cumpliendo a través de todas estas plagas que leemos la Biblia, cómo Dios demostró que era más poderoso que todos los magos que tenían el faraón. Porque Dios es poderoso. Y cuando Dios se compromete con alguien, Él bendice, Él cumple. Y le cumplió a este pueblo y le estaba cumpliendo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y les recordaba y les decía a Moisés, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Imagínese, les recordaba eso, que Dios es fiel. Le decía, pueblo de Israel, cuidado. Cuidado cuando lleguemos a la tierra de Canaán, porque Dios es fiel. Sean fieles con Dios. Cumplan las ordenanzas, estatutos, decretos, para ver la misericordia de Dios, porque Dios quería que guardaran sus mandamientos y verían la misericordia de Dios hasta las 1000 generaciones. Pero este pueblo fue infiel, adoraron imágenes como Astoré, como Baal, dioses ajenos. Entonces Dios destruyó a este pueblo, solo que guardó un remanente, porque la palabra de Dios es fiel, porque sabía Dios que a través de este remanente lo anunciaron sus profetas, que vendría un rey salvador, Cristo Jesús. Y vino Cristo. Y cuando vino Cristo, anunció que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres un solo Dios verdadero. Y decía, es palabra fiel de Jehová. De mí hablan las Escrituras. Pero todos estos fariseos, todos estos maestros de esa época no podían entender y leer porque no comprendían las Escrituras. Y por eso Cristo vino a cumplir esa ley. Siendo el Hijo de Dios, quiso entendernos como seres humanos. Quiso entender por qué el hombre, el ser humano, no era fiel con Dios. Y Él se humilló y cumplió la ley. Y por eso Él decía, ni uno solo cumple la ley. Pero veo que sí se puede. Y por eso Él abrogó la ley. Y la compró a un precio muy alto. Dio su vida. Por amor a usted y por amor a mí. Y por eso el mismo Jesús de Nazaret, Cristo, el Hijo de Dios, anunciaba y decía, y es necesario que yo parta para enviarles el otro consolador. O sea, otro como Cristo, que escudriñe la mente y el corazón. Otro que consuele
Y eso es lo que Cristo hacía en medio de esa nación que estaba viviendo. Venía ese pueblo de Israel de un túnel de 400 años, de más de 400 años sin profeta. Y por eso cuando él hablaba cautivaba, porque consolaba. Cuando les hablaba y tenían experiencia de hablar con él, veía que escudriñaba la mente y el corazón. Y era todo un revolucionario, porque estaba dando a conocer unas buenas nuevas, un evangelio, un nuevo pacto. Y ese pacto se llama el pacto del Espíritu. Y como Cristo es Dios, palabra fiel es Dios, y Dios es fiel. Y por eso decía, y cuando yo fuera el Padre os enviaré al otro Consolador para que esté con vosotros. Y Él se encargará de guiarlos. Y Él se encargará de bendecirlos. Y Él estará con vosotros. Pero la promesa más linda es que decía, y estará en vosotros. Y dio la vida. Y murió allá en el Calvario, crucificado como el peor criminal de todos, para llevar todas nuestras culpas. Ese fue el precio que Él cumplió. Y venció la muerte. Y envió el Consolador, el Espíritu Santo. Si ya nos vamos al libro de Hechos, allí narra cómo el día de Pentecostés estaban 120 en un aposento altos. Y dice que vino un estruendo de lo alto. Y se apareció el Espíritu Santo en una visión repartida, como lenguas repartidas de fuego, acentuándose sobre cada uno de estos que estaban allí. Y hablaban en lenguas. Esa es la señal de recibir el Espíritu Santo. Hablar en lenguas, pero lenguas angelicales. Y ahí es cuando Pedro da ese primer gran discurso que dice, esto lo ha anunciado por el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones. Y cumplió, porque palabra fiel es la de Dios. Palabra fiel la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, porque finalmente es un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y Dios cumplió esa promesa que hacía a través de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo empezó a gobernar bajo ese nuevo pacto. Ahora decía también, y dicen los evangelios, ya dice Dios, cuando dijo que llamaría a un pueblo que no era su pueblo, decía Cristo, y serán llamados mi pueblo. Porque ahora el verdadero israelita ya no será por circuncidarse el prepucio, sino por circuncidarse el corazón. Y eso es lo que Dios hace. Y como es palabra fiel de Dios, dice que por la palabra de Dios serán limpiados nuestros corazones. Y eso es lo que Dios hace en su iglesia. A medida que vamos inquiriendo, conociendo de Él, a medida que vamos conociendo este evangelio, estas buenas nuevas, que Él vive, que Él existe y que Él tiene una gran dávida, la vida eterna. Y a medida que vamos conociendo de Él, anhelamos que Dios nos bautice, anhelamos la vida eterna. Pero Dios va llenando a nosotros nuestros corazones de lo de Él y dejamos de ser desierto para comenzar a brotar en nuestros corazones y dar frutos a través de esa agua, de ese evangelio. Por eso, si trasladamos ese verso que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, cuando dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Hoy en día, ustedes y yo tenemos la oportunidad de ser ese Israel espiritual, de ser santo, de ser apartado para Dios, igual que ellos. Tenemos que cumplir con ordenanzas, estatutos y decretos, porque la palabra de Dios es fiel. Pero ahora viene la interrogación, ¿usted sí es fiel con Dios? Lo invito, usted que me está escuchando, lo invito a que lea la Biblia, a que vea las predicaciones, las meditaciones,
a que vea los estudios bíblicos, a que vea cómo ese apóstol llamado hermana María Luisa Piraquive les enseñe o nos enseña a todos este evangelio tan precioso. Y si usted cumple con ello, Dios dirá, este es fiel, este quiere ser santo. Y a medida que usted vaya dejando ese viejo hombre, o sea, ese viejo hombre que estaba siempre incitado al pecado, a desobedecer a Dios, porque pecar es eso, llevarle la contraria a Dios. Dios quiere que usted no sea rebelde. Dios quiere que usted se vuelva una oveja, que usted verdaderamente se someta a los estatutos, ordenanzas y decretos que están en la Biblia, pero que están en nuestros corazones. Y a medida que usted se someta a Dios, Dios lo va a bendecir. Dios dirá, este hombre, esta mujer es fiel a mi palabra. Y por eso Dios empieza a hablarnos a través de sueños, visiones, profecía. Para descubrir que Dios, el que nos está hablando, nos habla. Cuando se va por primera vez a la iglesia, nos da esa profecía y nos habla del pasado. Para que usted sepa que Él estaba ahí. Del presente, que anda con usted. Pero del futuro, para que usted sepa las bendiciones que vienen para ustedes, para cada uno de nosotros. Y por eso en la iglesia testificamos. Y por eso escucha todos esos testimonios de que Dios habló, de que Dios me habló a través de sueño o a través de la profecía. Y últimamente, estos últimos meses, hemos recibido profecías generales que Dios nos ha impartido a través de los labios de nuestra líder, nuestra hermana María Luisa. Y a través de esta líder, Dios nos ha hablado. Y hemos escuchado grandes testimonios, milagros, sanidades. Que llega dinero, mercados. ¿Qué no ha hecho Dios? Sea usted antiguo en la iglesia o sea una persona nueva y reciente, porque Dios quiere convencer al mundo de que Él vive, de que Él existe. Y por eso a nosotros nos ha convencido. Y por eso nosotros queremos circuncidarnos el corazón y queremos someternos a Él. ¿Para qué? Para ser fieles a Él. Y yo se lo demuestro a Dios que soy fiel con obras, con hechos. Con mi manera de hablar, de vestir, de actuar, teniendo el convencimiento de que Él vive, de que Él existe y de que Él es una realidad. Y por eso Dios dice que a medida que nos vamos convirtiendo a Él, a medida que nos va circuncidando nuestros corazones, a medida que Él va esparciendo el agua, ese evangelio puro que nos va limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, va a brotar en usted virtudes. Va a dar usted frutos para Dios. Y Dios dirá, como dice acá en el segundo renglón después del punto y coma, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y Dios quiere llamarlo hijo, hija. Dios quiere consentirlo. Dios quiere que usted vea que Él sí existe y es una realidad. Y usted se convertirá en su especial tesoro a medida de que usted sea fiel a su palabra, a medida de que usted sea leal a Él. Porque Dios mantendrá esas promesas que nos hace a través de sueños, de visiones y a través de ese don glorioso de la profecía. Porque Dios quiere guiarnos aquí, a pesar de que el mundo entero es gobernado por el maligno, a pesar de que el mundo entero no se quiere someter a Dios, ustedes y yo sí podemos hacerlo. Y por eso, si leemos en el verso 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y por eso Dios nos hace promesas. Y por eso testificamos de que Dios nos ha prometido y que Dios me ha cumplido. Me ha cumplido en lo material, en lo sentimental, en lo espiritual. Que Dios me ha dado gozo, que Dios me ha dado paz, que Dios me da esperanza. Y por eso es que anhelamos nuevamente congregarnos. Esperamos que pase esta época de la pandemia y podamos nuevamente congregarnos como iglesia en aquellos templos que tenemos. Por ahora la iglesia está en nuestros hogares y saquemos tiempo para alabarlo, para meditar en su palabra, para leer la Biblia, para aprender a conocer cada día más a Dios y saber y querer entender qué demanda Dios de nosotros, con qué fin.
con el fin de serle fiel a Dios, porque Él es fiel a sus promesas. Él nos cumple. Él, a medida de que si usted se pregunta, ¿por qué usted no tiene paz? ¿Por qué usted no tiene gozo? ¿Por qué usted no tiene esperanza? Porque usted no ha sido fiel con Dios, no ha sido leal con Él. Porque Él es fiel y Él cumple y Él bendice. Y Él nos sacará adelante y nos pondrá por alto y tendrá misericordia el que tendrá misericordia y nos sacará adelante de todas nuestras angustias, de todas nuestras tribulaciones. Por eso dice en el verso 11 de este mismo capítulo de Deuteronomio 7, guarda por tanto los mandamientos, los estatutos y decretos que yo mando hoy que cumpla. Hoy es para allá, mis hermanos. Hay que cumplir con esas ordenanzas, estatutos y decretos ya, mis hermanos. Ya aprendió. Ahora sea hacedor de esa palabra. Sea fiel con Dios, porque Él será fiel a la promesa que le haga. Y sobre todo esa gran dávida, esa gran promesa que Dios tiene cuando Él dice que si nos sometemos a Él y permanecemos en Él, ríos de agua viva estarán en nuestro interior. Eso significa que nos bautizará. Pero además de eso, dice que son las arras de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos tiene una gran promesa a todos nosotros. Es la vida eterna. Luchemos por esa vida eterna. Si usted es fiel a Dios, usted tiene una gran premio, una gran dávida de Dios, la vida eterna. Mientras que estemos en estos cuerpos, recibiremos bendición tras bendición, de acuerdo a esa palabra fiel que Dios nos haya dado y de acuerdo a su fidelidad usted con Dios. Dice finalmente, y cuando usted es fiel con Dios, verá la mano poderosa de Dios en todo lo que usted haga. Vamos buscando en el Salmo 101, tal vez algo para concluir esta enseñanza. En el Salmo 101, verso 6. Salmo 101, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Mis ojos, mire lo que dice, para que usted entienda y valore que hay veces dice uno, como que Dios está muy lejos de mí, como que Dios no me mira, como que Dios no escucha mis oraciones. ¿Por qué vivo esta situación? ¿Por qué vivo esta dificultad? Y aquí dice la Biblia, Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Mire esta frase tan hermosa, este verso tan hermoso. Dice que Dios pondrá sus ojos sobre los fieles de la tierra. ¿Pero fieles a quién? A Dios, a su palabra, a su evangelio, a su doctrina. Que Dios mire por su manera de actuar, de ser, que usted es un hombre fiel, que usted es un hombre leal, que se deleita haciendo la voluntad de Dios. Que a medida que ha ido aprendiendo las ordenanzas, estatutos y decretos, los pone por obra. Y glorifica a Dios. Y de cada momento y de cada situación que vive, le da la gloria a Dios. Porque usted es fiel en su mente. Porque usted es fiel en su pensamiento. Porque usted quiere que esas promesas que Dios le ha hecho se cumplan. Porque sabe que la palabra de Dios es fiel. Y que Dios es fiel con nosotros. Pero a medida que usted sea fiel. Y dice Dios, para que estén conmigo, usted se sentirá abrazado. Se sentirá consentido por Dios, se sentirá con ese privilegio de que le ora, le clama por cualquier dificultad, problema que viva. Y Dios lo sacará adelante, y Dios lo bendecirá, y Dios le va a decir a usted, yo estoy contigo, yo sí te bendigo, verás mi mano poderosa, por más dificultad, enfermedad, problema que tenga a nivel económico, en su hogar. Dios nos sacará adelante, porque Dios es fiel. Porque Dios quiere bendecirnos. Pero además de eso, hay otro premio, dice aquí. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. A medida que usted sea fiel a su evangelio, a su doctrina, Dios le dará esa bendición del Espíritu Santo. Dios lo podrá servirle. Y Dios lo perfeccionará. ¿Qué quiere decir eso? Que usted dejará el viejo hombre
porque usted ha sido fiel a su palabra. Dios le dejará que usted abandone el pecado y haga la voluntad de Dios y se someta a Dios. Entonces Dios le va a dar un premio muy grande. Me servirá. Mientras que estés en ese cuerpo, me servirá con poder, con los dones espirituales, dones como cuáles, de la profecía, el de hacer milagros, echar fuera demonios. Porque eso es lo que Dios tiene para los fieles. Nos va a consolar también, usándonos como seres humanos, estando al servicio de Él. Pero ¿a quiénes ganarán eso? Los fieles. Los leales con Dios alcanzarán las promesas de Dios y siempre dirán verdaderamente: Dios es fiel, Dios me cumple, Dios me bendice, Dios sí vive, Dios sí está aquí. Porque esa es la gran bendición, que Dios vive y que Dios quiere consentirnos, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, porque Dios es fiel. La gloria sea para Él. Oremos, mis hermanos, con toda reverencia. Si quiere, cierre sus ojos, levante sus brazos como señal de reverencia a Dios y digámosle: Padre bueno, Padre grande y maravilloso, tú siempre has sido fiel con el ser humano, pero el ser humano ha sido duro de servir. Mire ese pueblo de Israel, lo duro que fue. Pero nosotros, Señor, como iglesia, queremos ser fieles, leales a ti, para ver tu mano poderosa sobre nuestras vidas, para ver cumplida todas esas bendiciones y esas promesas que tú nos has hecho. Por eso hoy, mi Dios, extiende tu mano poderosa en este momento, extiéndela, Señor, y sé tú sanando, Señor. Sánanos de todo achaque, dolencia, de cualquier enfermedad, por imposible que sea. Pero también, Señor, sánanos de esta pandemia, Señor. Desaparece, Señor, ya, Señor. O que aparezca una vacuna, Señor, para poder renovar nuestras vidas, Señor. Para podernos congregar también como iglesia, Padre bueno. También te pido, mi Dios, que nos sanes del alma, libertándonos de brujerías, hechicerías, rezos, conjuros. Quita toda tristeza. Psíquicamente, Señor, límpianos. Danos fortaleza para seguirte y amarte. Pero también hoy, mi Dios, te ruego por nuestros hogares, para que haya paz, armonía, buen diálogo, buena comprensión, Señor. Ayuda, Señor. Mire cuántos hogares se están destruyendo. No hay paciencia, no hay comprensión, no hay diálogo. Quita estos espíritus inmundos, Señor. Destruye todo ahora el diablo por destruir los hogares, por destruir esa buena amistad que tiene que haber entre los esposos, con nuestros hijos, el respeto de los hijos hacia los padres. Señor, hay mucha intolerancia. Tal vez todo esto, cuarentena que hemos vivido, ha hecho que muchos no resistan, Señor. Ayúdanos, Señor, a que haya esa comprensión, a poder salir adelante. También hay muchos solteros, viudas, que tienen promesas a nivel sentimental, Señor. Cumple todas estas promesas. A nivel material, mire cuántas empresas se han acabado, cuántos hermanos han perdido sus empresas, o han perdido sus negocios, o han perdido sus empleos, Señor. Te ruego en tu infinita misericordia que restablezca, que nos ayude, Señor, a manejar el poco o mucho dinero que nos llega con tal de darte la gloria y la honra a ti. Administrar bien todo lo que tú nos das, Señor. A ser agradecidos contigo, Señor. A tener contentamiento. A través de las alabanzas que podamos hacer en nuestros hogares. Bendícenos, sigue bautizando con tu Santo Espíritu. Sigue derramando bendiciones. Y prepáranos, Señor, para el servicio tuyo. Que aprovechemos más el tiempo leyendo la Biblia. Que aprovechemos cada vez que nuestra hermana María Luisa nos da esas predicaciones. Llénanos de ti, Señor. Danos entendimiento de ese evangelio y doctrina. Bendice a tu iglesia a nivel mundial. Pero ten misericordia de la humanidad, Señor. Y termina con esta pandemia pronto, Señor. Todo te lo decimos en el nombre de Cristo. Hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad.